días. Vamos a dar inicio a la sección académica E A sessão acadêmica de la última jornada de da este última Congreso jornada WEPO, deste Congresso WEPO, referente a cultura política. com Va a haber una referente à traducción cultura simultánea del portugués al política. español. Les Haverá uma pedimos tradução simultânea entonces de a los português a ponentes espanhol. y a quienes después realizan preguntas, dos cosas, que no se acerquen mucho al micrófono y que hablen sin mucha velocidad, de manera que los traductores y los intérpretes puedan hacer un mejor trabajo. En vista de que todavía no han llegado todos los ponentes, atrasamos un poco el inicio, pero ya están algunos de los ponentes, entonces vamos a iniciar inmediatamente para no retrasarnos más en el programa. Entonces invito a la profesora Gabriela Katterberg de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Bueno, hola, gracias, buen día a todos. El nombre del artículo, que si le llega a interesar a alguien, después se los puedo enviar, se llama Intergenerational Value Change and Transitions to Democracy Toward the Consolidation of a Third Wave Generation. Bien, mi pregunta central de investigación es si ha surgido, en efecto, una nueva generación de nacidos y criados en democracia. Si podemos identificar y hablar de una nueva generación en contraposición a una cohorte. Esta distinción es una distinción importante, no es una distinción menor en la ponencia que voy a realizar, porque precisamente lo que yo me estoy preguntando es si la generación nacida y criada a partir de la tercera ola, como la denomina Huntington, es más democrática o no que las generaciones mayores. En particular, confían más en las instituciones políticas que sus generaciones o sus cohortes mayores, tienen más tolerancia a la diversidad y, por último, participan más. Estas son, digamos, las tres dimensiones en las cuales yo me concentré debido a que me parecieron tres dimensiones cruciales de la cultura política de una sociedad y que además ya había hecho trabajos en ellas anteriormente, así que esas son las dos razones, que las dos pueden ser válidas o no. Bueno, esto es, digamos, el planteo de la pregunta central que me estoy realizando, y vengo realizando hace tiempo, pero esta es la primera vez en otros papers, como por ejemplo, junto con Inglehart en un artículo del 2002, un artículo con Alejandro Moreno en el 2006, trabajé trayectorias de estas dimensiones, pero sin desagregar por grupos de edad. A partir del año 2010, junto con un colega uruguayo, Ignacio Suárez Navar, es la primera vez que empiezo a explorar si de hecho existen o se identifican a través del tiempo y entre las diferentes cohorts diferencias significativas a nivel estadístico entre lo que yo llamo la cohort de la tercera ola y los otros grupos de edad. La cohort de la tercera ola, en términos metodológicos, si podemos pasar la próxima, por favor. No, anterior. Bien. La cohort de la tercera ola, en términos metodológicos y utilizando la encuesta mundial de valores, es aquella cohort, digamos, son aquellas personas que tenían entre 18 y 25 años en el año del cambio de régimen, o sea, 1990. 1990 es el año en el que la mayoría de los países que están, digamos, que analizo o incorporo en mi estudio, que son 13, digamos, nuevas democracias, ya quizás es un término que dado que pasaron en el caso, por ejemplo, de Argentina casi 30 años, está un poco en desuso. Ahora las denomino democracias jóvenes, quizá hay alguna otra persona, algún otro colega que tenga algún mejor término para sugerir. Incorporo 13 democracias jóvenes. De esas 13 democracias, todas, excepto la Argentina, entre el 89 y el 90 experimentaron cambio de régimen. Y la edad entre 18 y 25 años, por un grupo de literatura muy importante, sobre todo mayormente americana, porque la norteamericana
Jennings, Tesler, Scatson, Schumann, digamos, llegaron a través de distintos experimentos y a través de distintas series de data, y sobre todo panel data, lo que, digamos, concluyen es que es, digamos, un grupo de edad en la cual todavía las personas tienen sus actitudes políticas y sus orientaciones hacia comportamientos políticos en formación. Entonces, por ello es que tome el grupo de edad entre 18 y 25 años, no es arbitrario, menores no, porque simplemente no se encuentran en la encuesta mundial de valores, si bien en algunos países hay algunos casos de hasta 16 años. Bien, ¿cuál es mi hipótesis? A ver, discúlpame, vamos antes, porque que yo no veo muy bien ahí, entonces estoy como medio rara. Bueno, bien, yo... Por un lado, argumento que la tercera ola, las transformaciones profundas que se experimentaron a partir del advenimiento de la democracia en la mayor parte de América Latina o el restablecimiento Europa del Este y parte del sur asiático, tuvieron un impacto duradero en las orientaciones políticas y los comportamientos políticos de las personas. Sin embargo, por el otro lado, argumento que este impacto no necesariamente implicó, lamentablemente, desafortunadamente, orientaciones en una dirección más democrática o el arraigo de orientaciones o actitudes más prodemocráticas. Y a su vez también argumento que tampoco implicaron la consolidación de una generación de la tercera ola. Bueno, esto ahora lo voy a mostrar a partir de los resultados empíricos. Para sostener mi hipótesis, utilizo los siguientes supuestos. Por un lado, se espera que la socialización política temprana, como les decía antes, está vinculado a lo que Jennings, Scatson y otros llaman la etapa de los años impresionables o de formación. Entonces, se espera que, los jóvenes, nosotros, no nosotros, pero nosotros, los otros, o algunos estudiantes que estén acá en la etapa de la adolescencia y la juventud temprana, tengan todavía su proceso, como les decía antes, de formación de actitudes en desarrollo y que al estar en contacto o vinculados a transformaciones o cambios muy rotundos, como pudo haber sido la apertura democrática, la socialización en los nuevos contextos educativos, institucionales, que trajo aparejada la democracia, se espera que impacte de una manera más fuerte y produzca cambios más importantes que aquellas personas, mayores, por ejemplo, a partir de los 30 años, cuyas orientaciones o actitudes se espera que ya estén más internalizadas y sean más estables a través del tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, yo en los supuestos que ahora les voy a plantear, se trata de efectos contrapuestos, ¿no? Por un lado, este efecto supone orientaciones más democráticas entre los jóvenes y además un impacto mayor entre la cohorte, de la tercera ola. Por el otro lado, también se espera, otro supuesto, el que me baso en mi hipótesis, es que haya habido un efecto que yo denominé en otros artículos como el efecto post-luna de miel, que expectativas exuberantes, como llamaba el profesor Inglehart, acerca de lo que iba a implicar el cambio de sistema, el advenimiento de la democracia, y por el otro lado el creciente descontento y desilusión por el desempeño económico en varias de las nuevas democracias, erosionó y debilitó las orientaciones prodemocráticas. A estos dos efectos contrapuestos le sumo otro supuesto a mi hipótesis, y es el hecho de que la experiencia directa con una transformación tan marcada, en algunos países más que en otros, algunas transiciones fueron más fuertes que en otras, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso de la Argentina es un caso
que quizá en relación a Brasil tuvo un impacto mucho más marcado, pero en términos generales las transformaciones, los cambios en la vida cotidiana de las personas a nivel político y a nivel económico en las repúblicas soviéticas, en los países de las ex repúblicas soviéticas, la experiencia directa implicó que tuviera un efecto a través de todos los grupos de edad, más allá, digamos, del ciclo de vida en el cual se encontraban las personas. Y esto, este tercer supuesto, digamos, sostiene que condicionó el surgimiento de lo que sería la generación de la tercera ola. Entonces, esta es mi hipótesis y lo que le acabo de decir, estos tres supuestos sostienen o son subyacentes a esta hipótesis. Bien, antes de mostrarle los hallazgos, yo voy a ser rápida porque hay muchos números en algunas tablas, la idea es sintetizarlo y después si alguno tiene alguna pregunta lo discutimos o le puedo mandar el paper. Voy a mostrar 3 tablas donde se muestra la trayectoria entre 1990, que como les decía es el cambio de régimen, y 2007, que es la última ola disponible del World Value Service, si bien ahora me acabo de enterar por Ale Moreno e Ignacio Swaznavar que la ola 2010-2012 está prácticamente finalizada. O sea que son 15 años de trayectoria desde el restablecimiento democrático, 3 tablas vinculadas, una a la participación política, otra a la confianza política y otra a la tolerancia a la diversidad, y la última tabla que les voy a mostrar es un modelo donde, bueno, la intención es testear la hipótesis que les acabo de mencionar. Bien, en la primera tabla lo que tenemos es la confianza. Hola, bien. Lo que tenemos en esta primera tabla, no sé si se ve algo los números desde allá, pero bueno, es la trayectoria entre el cambio entre 1990 y el 2005-2007, que es la misma ola, en el nivel de participación política en las 3 cohorts que están incluidas en el estudio. No tomé una cohort anterior a la de 1925-1944 porque no es estadísticamente significativa, hay muy poquita gente, sobre todo en el 2005-2007. Para operacionalizar participación política, realicé el mismo índice que había realizado en el artículo que escribí con Engelhardt. De las 5 preguntas, hay una batería de preguntas sobre lo que se denomina formas no convencionales, aunque ahora ya son totalmente convencionales en la encuesta mundial de valores, como si usted ha participado en alguna manifestación, en un boicot, o firmado una petición, son esas 3 preguntas, porque en el 2007 se restringieron a 3, se limitaron a 3. Entonces, el indicador que estoy usando acá son aquellos el porcentaje de aquellos en cada país que dicen haber participado en al menos una de estas 3 actividades. Tenemos, por un lado, las democracias establecidas o las viejas democracias, y por el otro lado tenemos, que nos vamos a concentrar más en esta segunda parte, a lo que yo llamo las democracias de la tercera ola, además hay 13 países. Bien, lo que nos muestra acá respecto... no es la participación política, me confundo. Bueno, igual lo que les dije recién sirve para el siguiente. Es la confianza en las instituciones que, como medida, usé aquellos que dicen confiar algo o mucho en el Parlamento. Entonces, y esto, digamos, son resultados que nos sorprenden y que están también en línea con un artículo que escribí con Alejandro Moreno sobre confianza política en el 2006. La caída en la confianza política en general fue muy importante, entre el 40 y el 45%. Hasta ahora yo lo sabía, digamos, a nivel agregado. A partir de este artículo, al desagregarlo, vemos que ha sido en todas digamos, en todos los grupos de edad o las cohortes, quizá un poquito menos en la cohort
digamos, de la tercera ola, pero de vuelta, acá la caída fue el 40%, ahí la caída fue el 45%. Son números, digamos, que creo que son preocupantes para la viabilidad o la estabilidad de una cultura democrática. Y además cayeron en 12 de los 13 países. Así que, bueno, estos creo que son, mientras, digamos, en contraposición, hubo una caída en las democracias establecidas, pero fue una caída leve. De todas maneras, con la nueva ola va a ser muy interesante ver cómo la crisis de 2008 impactó la confianza en las instituciones, en las democracias establecidas. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Por ahora lo que podemos ver es esta contraposición y yo lo que creo que es interesante incluir en el análisis a las democracias establecidas porque de alguna manera sirven como grupo de control, son todos países donde no se produjo un cambio de sistema político fundamental como fue el caso en el año 1990 de todos los países que tenemos en la segunda parte del gráfico. Bien, el próximo slide. Bueno, entonces vamos a pasar. Esto es más o menos parecido a lo que les dije recién. La única diferencia es que la caída no fue tan importante. Pasamos al próximo slide, que es el slide que se contrapone a la trayectoria en el caso de la participación política y de la confianza política, que es el de la tolerancia a la diversidad. Y acá es interesante porque en contraposición con las otras dos dimensiones, la tolerancia a la diversidad, mientras se mantuvo constante, bueno, no tenemos tiempo de explicar cómo el indicador, después se lo mido, pero créanme que es algo con sentido común. Entonces, la tolerancia a la aceptación a diferentes minorías, lo que vemos es que si bien es alta, es bastante alta, con números superiores al 50% en todas las Cortes, se mantuvo constante en las democracias establecidas. Ahora, en las democracias de la tercera ola hubo un incremento importante de alrededor de 7 puntos en todos los grupos de edad. Y lo que me parece muy interesante es que en los países del Cono Sur, sobre todo Argentina y Brasil, los niveles de tolerancia son similares casi a los países escandinavos. Así que, por lo menos, esto es lo que da. Y me parece un dato muy importante. Y también un dato importante es que si bien en la participación, en el índice de participación política hubo una caída en la mayoría de los países, de vuelta, en el caso de Argentina y Brasil, hubo un incremento en el slide anterior. Bien, así que, como síntesis de estas primeras 3 slides, lo que me parece muy interesante es que si bien tenemos una caída muy preocupante de la confianza política, una caída relativamente moderada de la participación política no electoral, en la tolerancia a la diversidad, el incremento ha sido sostenido y ha sido sostenido a través de todas las Cortes. O sea, ninguna de estas 3 slides nos evidencia, digamos, más allá de que acá este valor es mayor en la Corte de la tercera ola respecto a los otros, ninguna evidencia o identifica o sugiere que haya habido la consolidación o la emergencia de lo que yo llamaría una generación de la tercera ola. Y por último, el modelo. En el modelo, las variables dependientes del modelo son las 3 dimensiones que les estaba diciendo. Y mis variables, digamos, independientes principales, más allá de las variables de control sociodemográficas, son, por un lado, la variable cohorte, que está, digamos, construida a partir de C1, C2 y C3, una variable de interacción que lo que intenta es que, sumada a la variable cohorte, capture el cambio, el efecto de cohorte a través del tiempo, porque, disculpen, al hablar rápido, soy un poco desordenada en la presentación, acá tenemos los 13 países de las nuevas democracias, consolidé la data de 1990 y 2005, están las dos olas, ¿no? Entonces, para capturar el cambio del efecto de cohorte entre 1990 y 2005,
utilicé una variable interactiva y lo que yo considero el efecto total de cohorte sobre estas tres variables es la suma de esas dos variables. Y la otra variable independiente importante es la proxy, digamos, que incluí para estimar el desencanto o la desilusión de la gente respecto al desempeño económico, que es la satisfacción financiera personal. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son los resultados? En el caso de confianza en el Parlamento y participación política, como ustedes verán, los signos de cohorte y de la variable interactiva cohorte por año son opuestos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el efecto total es bastante marginal, bastante bajo, si bien es aún significativo estadísticamente. Y al calcular las probabilidades, de hecho, lo que muestran las probabilidades es que un cambio, tanto en el caso de Trust como Political Participation, de C1 a C3 en el incremento de la probabilidad de confiar más o de participar más, es menor a un dígito. En contraposición, cuando, digamos, el cambio entre aquellas personas que dicen estar poco satisfechas con su situación financiera personal a aquellas personas que dicen estar satisfechas o muy satisfechas, produce un incremento en la probabilidad de confiar o en la probabilidad de participar de alrededor del 20 al 35%. Ahora, el caso de la tolerancia a la diversidad es diferente. Como ven, el signo de las dos variables de cohorte y de la variable interactiva tienen el mismo signo, ¿no? Entonces, el resultado final lo que nos muestra es que el impacto de pertenecer a una cohorte en la propensión a tolerar a la diferencia o a tolerar o aceptar a diferentes minorías es más importante, es más profundo que en el caso de las otras dos variables. En términos de muy breve síntesis de conclusión, lo que me gustaría remarcar es que, bueno, que por un lado, la socialización en los nuevos settings democráticos no produjo, al contrario, mayores niveles de confianza y participación. Por el contrario, generó una erosión, y especialmente en la dimensión de confianza política, y una creciente divergencia entre los valores de las democracias más establecidas y las democracias jóvenes. Pero digamos, hay una luz de optimismo respecto a la dimensión de tolerancia a la diversidad. Todos los cohorts aumentaron, a diferencia de las democracias establecidas, si bien los valores, digamos, se achicó o hubo una convergencia. Eso no quiere decir que los valores en términos absolutos sigue habiendo una diferencia de más o menos 20 puntos, pero la tendencia entre las democracias de la tercera ola y las democracias establecidas, 15 años luego del cambio de régimen en esa dimensión, fue hacia la convergencia. Y la pregunta de por qué esta diferencia entre esta dimensión y las otras está aún abierta, pero en lo que yo sugiero en el artículo, basándome en papers de Ale Moreno, de Inglehart y otros, es que esta dimensión está más vinculada a una cuestión de libertades individuales, de autoexpresión, y no a objetos políticos específicos, como es el caso de la confianza política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Katterberg de la Universidad de Buenos Aires. Invitamos a Javier Restrepo, de Ipsos, Napoleón Franco, que nos hace una exposición en los siguientes 15 minutos. Bueno, buenos días. Listo. Muy bien, yo trabajo en Ipsos Napoleón Franco. Ipsos Napoleón Franco es una firma de investigación de opinión pública presente pues en muchos países del mundo y con presencia en Colombia desde hace muchos años. Nuestro trabajo de realización de encuestas
electorales es uno de los elementos, por supuesto, más importantes, es centrales no solamente para nuestro trabajo cotidiano, sino de hecho para, digamos, el juego democrático actual. Pero en todas partes del mundo, y voy a soportar un poquito esto con resultados de una encuesta que realizamos a través de la red Ipsos en 25 países del mundo, existe preocupación de los políticos sobre el posible impacto de las encuestas electorales en la intención de voto. El supuesto del cual se parte es que en la medida en que el elector está conociendo los resultados de encuestas de intención de voto, va modificando su comportamiento y no se le está respetando la autonomía en su toma de decisiones. Más allá que meterme a identificar el impacto o no de las encuestas electorales sobre esa autonomía en la toma de decisiones, que en realidad hay mucha documentación y muchos estudios académicos al respecto, voy a analizar un poquito qué es lo que está pasando o cuál es el impacto sobre las encuestas y sobre la confianza en las encuestas que puede tener esta herramienta que utilizan principalmente los políticos en todo el mundo, que es, dado que parten del supuesto de que hay un impacto en la decisión de voto, pues entonces hay que prohibámosla, y entonces que no existan encuestas electorales en un periodo de tiempo. En muchas partes del mundo, 6 de cada 10 países de los que encuestamos, esa prohibición a las encuestas es como la herramienta más utilizada para garantizarle la libertad, la autonomía en la toma de decisiones al elector. Y en el caso de Colombia en particular, el periodo de veda es de los más largos del mundo. En Colombia, en las elecciones presidenciales, hay una prohibición a publicación de encuestas 7 días antes de la fecha de la elección. El tema es que los electores están tomando decisiones, aparentemente en muchas partes del mundo, no solo en Colombia, hasta muy cerca de la fecha de la elección. Es decir, antes de la elección hay un periodo importante en el cual el elector todavía no ha tomado la decisión de por quién va a votar, y la encuesta que refleja es una fotografía de lo que la gente piensa en ese momento, pues queda desfasada con lo que la gente va a hacer. Un poquito de historia en el caso particular de Colombia. Las encuestas que tienen que ver con temas electorales en Colombia aparecen en el año 1958, donde en la revista Semana, una revista de análisis y opinión político en Colombia, aparece una encuesta donde le preguntaron a sus electores si votarán a favor de los actuales parlamentarios de su partido en las próximas elecciones. Es la primera encuesta de temas políticos o electorales de la que se tiene registro en el país, pero realmente encuestas siguiendo metodologías estadísticas y un diseño, digamos, metodológico más adecuado, se vuelven comunes en el tema político en el año 1970, donde una compañía del pionero probablemente de la investigación en este país, que era Oscar Lombana, su compañía se llamaba Consumer, arranca entonces a hacer encuestas electorales en las elecciones presidenciales, donde participaron Misael Pastrana Borrero, Gustavo Rojas Pinillas y Belisario Betancur. Pasemos a la siguiente. Sin embargo, a pesar de que ya llevan tantos años las encuestas en el país, pues estamos hablando de casi 50 años de encuestas electorales y políticas publicadas en Colombia al menos, sigue existiendo una relación paradójica entre las encuestas y dos de sus principales usuarios, que son los medios de comunicación y los políticos. Cualquier diferencia entre las encuestas y el resultado final de la elección es calificado inmediatamente por los medios de comunicación como un fracaso en las encuestas, sin que se le dedique en los medios de comunicación espacio al debate o al análisis de por qué se dieron las diferencias entre las encuestas y los resultados reales. Y a su vez, por supuesto, en el gobierno, los políticos en general critican duramente a las encuestas, sobre todo si no las favorecen. Cualquier encuesta donde casi cualquier personaje político salga perdiendo es una mala encuesta. La encuesta está mal hecha, yo voy a demostrar que las encuestas son falsas en la encuesta de carne y hueso que es la votación, y casi siempre resulta que no, que la encuesta sí estaba anticipando correctamente. Sin embargo, las críticas a las encuestas, por supuesto, no cesan. Sigamos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, quisimos entender un poquito qué está pasando en el panorama mundial con este tema, y aproveché la pertenencia de la compañía para la cual yo trabajo a una red mundial para aplicarle a mis colegas en estudios de opinión pública en 25 países del mundo, colegas de Ipsos, algunas preguntas de las que Waypor y ESOMAR hacen periódicamente en un estudio que llaman The Freedom to Publish Opinion Polls. Y es un estudio donde básicamente Waypor y ESOMAR están monitoreando con alguna frecuencia precisamente el tema de la restricción o no a la publicación de encuestas electorales. En este paper yo presento los resultados
de algunas de estas preguntas aplicadas en África, específicamente en Kenia, Nigeria y Sudáfrica, en Europa, en Bélgica, Croacia, España, Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Inglaterra, República Checa, Serbia, Suecia y Turquía, en Sudamérica, donde mis colegas trabajan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, por supuesto, México y Perú, en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, en Oceanía, en Nueva Zelanda, y lamentablemente no tenemos ninguna información de Asia, puesto que Ipsos no tiene una división de opinión pública en las compañías que tiene en Asia en este momento. Sigamos por favor a la siguiente. Gracias, ya estás ahí. Entonces la pregunta, digamos, central en ese sentido que les aplicamos en esta entrevista, en esta encuesta a mis colegas de opinión pública, fue si pensando en las encuestas preelectorales existe un periodo de veda en su país durante el cual no se pueden publicar resultados de encuestas. En el año 2002, que es la última publicación, por lo menos que tiene Waypor y Esomar, de esta encuesta de Freedom to Publish Opinion Poll, 46% de los países que ellos consultaron, que hay que hacer una precisión, por supuesto no son comparables, no son las mismas coberturas, y Waypor y Esomar sí tienen respuestas de Asia, pero en ese momento 46% de los países reportaban una prohibición a la publicación de encuestas electorales. En este momento, sumando el sí en algunos casos y sí en todas las elecciones, pues tenemos un 64% de los países consultados que están reportando prohibición a la publicación de encuestas electorales. Si ustedes se fijan, esa prohibición a la publicación de encuestas electorales es mayor en Latinoamérica, donde en el 100% de los países latinoamericanos, de nuestros países, hay la prohibición a la publicación de encuestas electorales, al menos en algunas de las encuestas. Y otro dato interesante, que sería estrictamente hablando lo único que podríamos comparar, 3 países que estaban tanto en el estudio de Waypor de hace 10 años como en esta encuesta, reportan ahora la existencia de prohibición a la veda, o la existencia de la veda a la publicación de encuestas electorales, y no la reportaban 10 años atrás. Son Sudáfrica y Nueva Zelanda, que en el 2002 no tenían prohibición a la publicación y ahora reportan prohibición el mismo día de la elección, y Brasil, que 10 años después de la encuesta de Waypor reporta que ahora tienen una prohibición a publicación 2 días antes de la elección en este país. El promedio en el periodo de prohibición a la publicación de encuestas electorales es de 4.6. Hay una diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En los países desarrollados la prohibición es ligeramente menor, el promedio es de 4.3, mientras que en los países en vías de desarrollo la prohibición es ligeramente mayor, es de 4.9. De alguna forma, nuestros reguladores en nuestros países en vías de desarrollo piensan que nuestra población es más ignorante, menos autónoma, menos capaz de tomar decisiones, y en esa medida dicen, no, tenemos que protegerlos más, o tenemos instituciones no tan fuertes, instituciones por fuera de la política, que no hemos sido capaces, digamos, de luchar más activamente o más claramente contra este tipo de prohibiciones. De hecho, en el caso colombiano, la prohibición a la publicación de encuestas electorales aparece desde hace 17 años. En el año 1985 aparece la primera legislación en Colombia que prohíbe la publicación de encuestas electorales, y el periodo de prohibición a la publicación en ese momento era particularmente largo. Se prohibía la publicación de encuestas 30 días antes de la fecha de una elección. Lo otro interesante en el caso de Colombia es que los elementos centrales de la legislación en lo que tiene que ver con la regulación de encuestas electorales siguen siendo los mismos que teníamos hace 17 años. Hay una prohibición, hay un periodo de veda, y hay un requerimiento a la publicación de ciertos datos específicos sobre la metodología, lo que llamamos la ficha técnica. Poco a poco vienen apareciendo algunos otros elementos, pero no me parece que sean elementos que modifiquen sustancialmente estos que son los fundamentos de la regulación en Colombia. Poco a poco aparece la obligación de inscribir a la compañía en el Registro Nacional de Encuestadores, aparece la obligación de remitirle toda la documentación de la encuesta al Consejo Nacional Electoral, que es nuestra Corte Electoral, y con el tiempo va variando el periodo de veda, aunque se mantiene su existencia. Hasta el año 1993 este periodo de prohibición de encuestas, de la publicación de encuestas electorales de 30 días se mantuvo sin ninguna modificación. Fíjense que en ese momento del país, las firmas encuestadoras y los medios de comunicación no tuvieron una posición suficientemente clara y fuerte frente a los legisladores, y no hicieron nada al respecto, no hicimos nada al respecto. Y solamente en el año 93
De hecho, por los medios de comunicación, lo hizo Asomedios, que es el gremio de los medios de comunicación, aparece entonces una demanda de constitucionalidad a esa norma que prohibía la publicación de encuestas. Y la Corte entonces dice, sí señores, es inconstitucional prohibir la publicación de encuestas, no en sí misma la publicación, sino el periodo tan largo. De hecho, los magistrados colombianos han mantenido esa posición inmodificable durante todo el tiempo, y es que los magistrados en Colombia consideran que sí es prudente tener un periodo de tiempo en el cual los electores no estén expuestos a resultados de encuesta, pero por supuesto lo limitan bastante más y lo bajaron, en su sentencia no dijeron a cuánto, pero dijeron que debía bajarse simplemente a unos pocos días ese periodo de prohibición. Sin embargo, los políticos en el país persistieron con su intención de regular y de prohibir lo más posible la publicación de encuestas, entonces presentaron la Ley 84 del año 93, donde de nuevo trataron de poner 30 días de prohibición. Esa ley ese pedacito de la ley fue también declarado inconstitucional, entonces sacaron luego la Ley 130 de 1994 y ahí ya dijeron, bueno, ya nos tocó, no podemos prohibir la publicación de encuestas por tanto tiempo, y entonces se limitó la prohibición de la publicación a un periodo de 24 horas. Básicamente se podían publicar encuestas hasta el día anterior a la elección como tal. Se crea o se faculta al Consejo Nacional Electoral, no se crea, el Consejo Nacional Electoral existía desde hace muchos años, pero se faculta al Consejo Nacional Electoral para que ejerzan ellos la vigilancia especial a las entidades o personas que hagan la encuesta, todo este proceso de encuesta, pero de nuevo siguen los propósitos o el interés de seguir prohibiendo la publicación de encuestas. Esto en nuestro país al menos ha sido una constante, y entonces en el año 2010 el Consejo Nacional Electoral bajo la presidencia de la doctora Adelina Cobo de nuevo presentó un proyecto para volver a prohibir durante un periodo de tiempo amplio la publicación de encuestas. Eso levantó un tierrero, decimos aquí, en los medios de comunicación y en las empresas encuestadoras, pero en general las empresas encuestadoras y los medios de comunicación hemos tenido una posición muy tímida frente a estos procesos o estos intentos de prohibir la publicación de encuestas electorales, y la única actividad notoria que tuvimos las firmas encuestadoras ocurrió en el año 2001, donde le propusimos al Consejo Nacional Electoral un acuerdo, un código de autorregulación, y le dijimos, oiga, no nos regulen más, deje que esta es una actividad que es sana para la democracia, deje que las firmas se jueguen su reputación, nos juguemos nuestra reputación en un ejercicio metodológico y técnico bien hecho, pero entendemos que para ustedes esto es un tema muy sensible, entonces les proponemos autorregularnos. Y no los voy a leer todos, pero propusimos, si quieres pasar a la siguiente página, un acuerdo de 10 puntos básicos, donde en esencia estábamos acogiéndonos a los códigos de buenas prácticas en la realización de encuestas electorales que ESOMAR y WAPOR promueven. Con lo cual lo que le estábamos diciendo es, vea, nosotros estamos acogiéndonos a lo que en el mundo entero nuestro gremio hace, permítanos regularnos de esa manera. Y eran, como les digo, 10 puntos. Sin embargo, ese acuerdo de autorregulación solo tuvo vigencia, así lo propusimos las firmas encuestadoras en una posición que probablemente hoy en día calificaríamos de miope, tuvo vigencia solamente durante ese momento electoral. Entonces, en el año 2005, pásate por favor un par de diapositivas más, allí, gracias. En el año 2005, el Congreso de la República vuelve una vez más a las armas y expide una vez más una regulación alrededor del tema de las encuestas. Entonces se aprovecha la coyuntura o la realidad de que por primera vez en muchos años en Colombia se permitió la reelección presidencial inmediata. Eso era algo que la Constitución tenía expresamente prohibido. Se hizo una modificación a la Constitución, se permitió entonces la reelección presidencial por una sola vez durante la administración de nuestro presidente Álvaro Uribe, y dado esa situación que nuestras reglas de juego constitucionales no preveían, entonces se decide hacer una ley de garantías electorales, es la ley 996 del año 2005, donde entonces los legisladores aprovechan de nuevo para meter un artículo específico sobre la publicación de encuestas y vuelven a prohibir la publicación de encuestas una semana antes. No se van a 30 días, pero amplían mucho el periodo frente a lo que teníamos y se van a que sea prohibida la publicación de encuestas una semana antes de la fecha de la elección presidencial. ¿Qué pasa en otras partes del mundo?
con estos temas de los cambios de legislación. Colombia no es el único país donde se dan estos procesos de estar periódicamente sometidos a riesgos o a cambios de legislación en la publicación de encuestas electorales. Entonces, misma pregunta que hace Waypor, en los próximos 3 a 5 años, ¿usted espera cambios en su país en las normas relacionadas con el periodo previo a las elecciones nacionales en el que no se puedan publicar encuestas electorales? 16% de los países que entrevistamos esperan periodos más largos, un 4% espera que se imponga la veda. Eso quiere decir que 1 de cada 5 países de los que estamos representando a través de esta encuesta esperan que sí, que va a haber cambios en la regulación, ampliándola o imponiéndola, y solamente un 8% dice es probable que haya un cambio, pero disminuyendo el periodo de veda. Esperan un aumento en la prohibición. Canadá, Nigeria, Sudáfrica y Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque hay un proyecto de ley estatutaria para establecer o generar el código electoral, que va a ser estudiado probablemente en esta legislatura, donde de nuevo hay un artículo que prohíbe la publicación de encuestas electorales durante una semana. El anterior, la ley que está vigente, la Ley de Garantías Electorales, solo la prohíbe en el caso de elecciones presidenciales. Este código electoral la prohibiría para todo tipo de elecciones. Entonces, por supuesto, en Colombia esperamos un periodo de veda más largo. Y lo otro que ustedes podrán ver allí en la gráfica es que en general, una vez más, es en los países en vías de desarrollo donde se está esperando la mayor ampliación o imposición de este periodo de veda, y nuevamente es Latinoamérica, un continente donde hay un porcentaje importante de países que están reportando que estamos esperando que nos amplíen o nos impongan el periodo de veda. ¿Y por qué se dan estos cambios en la regulación? Yo les estaba mencionando todo el tiempo esa posición ambivalente de los políticos, pero escogí una columna de opinión muy particular de un exfiscal nuestro, un político muy conocido y muy importante en Colombia, Alfonso Gómez Méndez, que en una columna suya en el periódico Portafolio en abril del 2010 menciona cómo las encuestas son muy valiosas en todo el mundo, excepto en Colombia. Menciona cómo en todo el mundo esa es una herramienta muy bien usada, excepto en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos que regularlas porque es que en Colombia eso es un problema. Y eso es lo que está en la mente de los políticos latinoamericanos probablemente, en todo caso de los políticos colombianos, porque esta columna de opinión refleja muy bien lo que uno escucha en todos los foros donde se reúne con cualquier político. Sí, las encuestas, claro, maravillosas, sí. En otras partes del mundo donde sí las saben usar, en otras partes del mundo donde la gente sí las sabe leer. En Colombia no, aquí no las sabemos usar, aquí no las sabemos leer. Entonces aquí tenemos que prohibirlas, regularlas y restringir lo más posible el uso de esta herramienta. Las críticas a las encuestas pasan en todo el mundo, por supuesto. De nuevo, lo preguntamos en la encuesta a nuestros colegas en todas partes del mundo, y al menos en la mitad de nuestros países representados en esta encuesta, a las encuestas las critican por muestras insatisfactorias, en una tercera parte las critican por un mal manejo o insatisfactorio reporte de los resultados, por un mal manejo de la data en términos de ponderación y procesamiento, por un mal manejo de los cuestionarios en el 28%, por un mal manejo en el trabajo de campo en el 24%. Hay solo 5 países donde dicen, no, aquí no nos critican. Argentina, no sé qué dirá Gabriela, si es verdad que en Argentina no critican las encuestas. Nuestros colegas en Argentina nos dijeron, no, aquí a nadie lo critican en las encuestas. Yo lo dudo mucho. Pero dicen también que en Bélgica, Kenia, no los critican, ni en Noruega ni en Turquía. Pudiera ser que en Bélgica y en Noruega efectivamente haya pocas críticas a las encuestas. No le creo mucho a mis colegas de Kenia, Turquía y Argentina que digan que es que de verdad allá no los critican las encuestas. Pudiera ser, pero suena poco probable. En todo caso, eso es lo que nos dicen. Ahora bien, mi punto central en la ponencia, esto anterior era para darles un poquito el panorama y el contexto de qué es lo que está pasando en Colombia, cómo es que se viene dando ese proceso, pero mi punto central en la ponencia es que la prohibición a la publicación de encuestas electorales, lejos de defender al elector y de permitirle tomar una decisión autónoma, en realidad lo que está haciendo es afectando seriamente la credibilidad de las encuestas, haciendo que las encuestas pierdan la capacidad de ser certeras en sus predicciones, digámoslo así, de lo que va a pasar en la elección, y en esa medida la gente va a terminar, el electorado va a terminar diciendo, no, pues que con las encuestas no se puede creer, con lo cual no estamos defendiendo al elector, lo vamos a tener es al revés, expuesto porque no las están prohibiendo en su realización y publicación por completo, es un periodo de tiempo. Lo que vamos a tener es un elector expuesto en cualquier caso a encuestas, pero a encuestas malas en el sentido, digo yo, de la capacidad de predicción. De nuevo, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Le preguntamos a nuestros colegas en todo el mundo si en su opinión, si lo que ellos habían visto monitoreando los resultados de las encuestas versus posteriormente los resultados de las elecciones, si en su opinión se estaban dando cambios importantes entre
lo que el elector pensaba un par de semanas antes de la elección y lo que el elector terminaba haciendo el día de la elección. Aunque en la mayoría de países nos dicen que no hay muchos cambios o solo hay algunos cambios en la opinión, hay un no despreciable 20% de los países encuestados. Igual en países en desarrollo que en vías de desarrollo, que nos dice que en realidad hay cambios importantes, que si la última encuesta se hubiera publicado un par de semanas antes de la fecha de la elección, los resultados hubieran sido incorrectos, los pronósticos de la encuesta hubieran sido incorrectos versus los resultados finales de la elección. ¿Qué pasó en Colombia entonces en particular? En Colombia, les mostré yo en las primeras diapositivas cómo en las encuestas electorales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que recién tuvimos en el año 2010, tuvimos un fracaso de las encuestas. Recuerdan que el titular que mostré ahí era "se pifiaron las encuestas", terrible error de las encuestadoras. Bueno, ¿qué pasó con las encuestas? Aquí tengo una gráfica donde estoy presentando los resultados de la última encuesta una semana antes que publicamos Ipsos, el Centro Nacional de Consultoría, Datexco e Invamer Gallup, que somos las 4 firmas que participamos con encuestas públicas en este proceso electoral. Comparado con la barra que está un poquito separada, el resultado final real encontrado en la registraduría en esta última medición. ¿Cuál es mi punto? Por supuesto que hay una diferencia. Por supuesto que lo que las encuestas anticiparon de intención de votos para el presidente, hoy en día presidente Santos, es distinto a lo que obtuvo en la primera vuelta, lo mismo que ocurrió para su principal contendor, Antanas Mockus. Sin embargo, comparando las encuestas una con la otra, los resultados que las 4 firmas encuestadoras dimos son absolutamente consistentes entre sí. Es decir, las 4 firmas encuestadoras dimos números que, considerando el margen de error de cada una de las encuestas, eran el mismo número. Recuerden, para quienes no están tan familiarizados con la lectura de encuestas, que el resultado que uno anticipa en una encuesta, por ejemplo, nosotros que dijimos que podía obtener 34%, no es una afirmación absoluta, no es que digamos es el 34 y esa es la cifra y cualquier número distinto al 34 es que nos equivocamos. No, las encuestas tienen un margen de error, con lo cual hay que construir lo que se llama un intervalo de confianza alrededor de ese número para que cualquier resultado que caiga dentro de ese intervalo de confianza hubiera sido bien anticipado por la encuesta. Entonces supónganse ustedes que el 34% de la encuesta nuestra tenía un margen de error del 3%. Esto quiere decir que cualquier número entre 37 y 31, que hubiera caído ahí el resultado de la elección, pues es que eso es lo que dijimos, era 34% con 3% de margen de error, 3% por arriba, 3% por abajo. La fórmula técnica es un poquito más compleja, pero digamos para ilustrar el concepto la idea es más o menos así. Ok. Si le aplicamos esos márgenes de error a cada una de las encuestadoras, resulta que ese 34 nuestro, el 39 del Centro Nacional, el 35 de Datexco o el 38 de Invamer Gallup son esencialmente, considerando los márgenes de error de cada encuesta, el mismo número. Todas anticipamos que iban a estar alrededor de esa cifra el resultado obtenido por Santos, y dio muy distinto. Cuando da muy distinto, ¿qué pasó? ¿Las encuestas se equivocaron? Es muy difícil, por supuesto, uno demostrar qué pasó. Los argumentos que estoy utilizando son argumentos indirectos, y el argumento principal que estoy utilizando aquí es el de la confiabilidad estadística. Confiabilidad estadística quiere decir que una misma metodología, lo voy a leer tal como está aquí, es la consistencia de una medida. Se dice que una medida tiene alta confiabilidad si produce resultados consistentes bajo condiciones consistentes. Si 4 encuestadoras competidoras entre sí, aplicando la metodología cada una por su cuenta, dan más o menos el mismo resultado, la información que levantamos era confiable. Eso sí era lo que estaban pensando los colombianos una semana antes de la elección. En la semana que siguió ocurrieron muchos hechos políticos que cambiaron la intención o la decisión de la gente, y por supuesto, una semana después, la gente ha cambiado de opinión y votaron un poco más de lo previsto por Juan Manuel Santos y votaron menos de lo previsto por Antanas Mockus. Pásate por favor a la siguiente opinión, a la siguiente diapositiva. Y es, para ya cerrar mi presentación, ¿qué tan importante es para la gente las encuestas electorales y políticas? Las encuestas electorales y políticas forman parte de la agenda noticiosa de los medios de comunicación. Estamos nosotros como encuestadores defendiendo el derecho de la gente a recibir esta información, nuestro derecho al trabajo y el derecho de la gente a recibir la información, pero ¿es verdaderamente algo que al elector, que al ciudadano le interese, o es un tema que en realidad a la gente no le importa y nadie quiere leer sobre encuestas políticas? Entonces lo que hicimos fue
aprovechar una encuesta que Ipsos también desarrolló en 25 países del mundo, incluyendo Colombia. No son exactamente los mismos países de la encuesta anterior, pero están más o menos en los mismos continentes. Y le preguntamos, esa encuesta se llama Global Advisor, pásate por favor a la siguiente diapositiva, y le preguntamos a la gente su opinión sobre las encuestas. Para 74% de los encuestados en este total de 25 países, las encuestas y sondeos de opinión son una buena manera de comparar sus puntos de vista con los de otras personas. Es decir, la gente valora conocer lo que piensan los demás a través de una encuesta. 69% de los ciudadanos del mundo representados en esta encuesta le prestan atención a las encuestas y sondeos de opinión. 67% piensa que las encuestas y sondeos de opinión hacen que las coberturas de las noticias y los distintos temas sea más interesante, y 51% dice que puede diferenciar entre las encuestas que son confiables de las que no lo son. Pásate a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando le preguntamos por los temas que más les interesan, a la mayoría de la gente le interesa leer encuestas sobre temas de economía, trabajo o costo de vida, y aunque es menor, es a un 42% de los ciudadanos del mundo a los que les interesan las encuestas que tienen que ver con elecciones o políticas, y de hecho es un poquito más alto en los países en vías de desarrollo. Es al 50% de nuestros conciudadanos en Latinoamérica a los que les interesan las encuestas sobre temas electorales, que son las que quieren prohibir nuestros legisladores. Y las ven bastante confiables. 8 de cada 10 personas, entre 7 y 8 de cada 10 personas, considera creíbles las encuestas que son publicadas en la radio, televisión y los periódicos. Son un poco menos confiables las encuestas publicadas en las revistas, pero esto está asociado, por supuesto, a la gran diversidad de temáticas y de reputaciones que existen en las revistas. Porque hay desde la revista de negocios y análisis político de cada país, normalmente muy reputada, muy responsable, muy analítica y que escoge con cuidado qué encuesta va a publicar, y está también, por supuesto, la revista de chismes y farándula, que publica casi cualquier cosa como una encuesta. Entonces, claro, la gente percibe esas diferencias y no necesariamente entonces le da la misma credibilidad a las encuestas publicadas en las revistas. Entonces, en conclusión, las encuestas son una actividad que le interesa a la gente. La información que sale en las encuestas quieren leerla, le permite comprar sus propios de vista. Por supuesto, no toda la audiencia tiene la información, las herramientas necesarias para poder calificar como buena, como creíble o no creíble una encuesta u otra. Pero la pregunta que hay detrás de esto es que si hay que proteger al público de encuestas no muy buenas, ¿cuál es la herramienta adecuada para proteger al público de encuestas inadecuadas? Si es que la prohibición de la publicación de encuestas electorales es una herramienta útil o no para proteger verdaderamente al público. En Colombia, registrarse frente al Consejo Nacional Electoral no es una herramienta, no es una arma que el Consejo Nacional Electoral le sea muy útil, porque no existe ningún requisito para registrarse. Simplemente vaya, lleve unos papeles muy sencillos, muy básicos, y ya quedó registrado, y con quedar registrado ya lo puede publicar. De modo que cualquiera de nosotros nos podemos juntar a la salida, hacemos una sociedad, vamos y nos registramos y ya estamos listos para publicar encuestas. Nos sentamos en la casa, las inventamos y las publicamos, y no estamos incumpliendo la ley. La ley nos permite publicar la encuesta con simplemente haber registrado 3 papeles muy sencillos. Publicar la ficha técnica como algo obligatorio suena muy interesante, suena a que por supuesto le permite al lector calibrar un poquito mejor de qué tipo de metodología están hablando en la encuesta, y en esa medida tomar un punto de vista sobre la información que ella está recibiendo. Sin embargo, al menos la mitad de los encuestados en todo el mundo dicen, igual leo la ficha técnica y yo no sé si eso me hace una encuesta más confiable o no confiable. Y probablemente de la mitad que dice, yo sí sé diferenciarlas, pero yo leo la ficha técnica, en realidad la ley y quedan las mismas, porque es una información bastante técnica que si uno no está metido en este negocio, la desconoce por completo. Ni siquiera vámonos a la opinión pública, ahora vámonos al medio de comunicación. Pidámosle al periodista del medio de comunicación que con base en la ficha técnica emita un juicio y diga qué tan confiable es o no es una encuesta. Y el periodista que reciba 2 encuestas, una diciendo un resultado y otra diciendo otro, simplemente por la ficha técnica, es que esta es telefónica y la otra es presencial, ¿qué va a decidir? ¿Cuál es mejor que la otra? ¿Cuál publica? ¿La que le guste o la que no le guste? Porque desde lo técnico, la mayoría de periodistas, en cualquier parte del mundo, esto no es un asunto de que, es que nuestros periodistas colombianos están ignorantes, no, en cualquier parte del mundo no tienen las herramientas para poder evaluar eso metodológicamente hablando. Con lo cual, de nuevo, tener una ficha técnica publicada aporta un poco más que simplemente registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, pero no garantiza nada. No tendríamos
cómo formar a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, ni a la opinión pública para que tuviera la capacidad de leer e interpretar adecuadamente una ficha técnica. Y el punto último, que es el de la publicación de encuestas electorales, pues en realidad lo que está haciendo no solo no está aportando a que la gente reciba mejor información, sino que de hecho está haciendo, como lo mencionaba hace un momento, que la gente reciba peor información, porque es muy probable que se repita este fenómeno de que las encuestas anticipen una cosa una semana antes y haya durante esa semana hechos políticos que cambien la opinión de la gente y que lleven a resultados diferentes. Si te pasas a la siguiente diapositiva, yo cierro esta ponencia proponiendo, esto no le va a llegar a ningún congresista, con lo cual igual no pasa nada, pero me parece que es interesante uno, digamos, desde estos espacios académicos hacer la discusión, proponiendo que si lo que quiere hacer el regulador colombiano es proteger a la opinión pública de encuestas mal hechas, lo que debería hacer es limitar quiénes son, ser estricto en el requisito de quiénes son los que pueden publicar encuestas electorales. De la misma forma como se limita y se es muy estricto en quién puede dar servicios de salud, no cualquiera puede ir y poner un hospital y empezar a atender gente. Hay unos requisitos, se requiere una experiencia, se requiere un equipo de gente, se requiere una dotación técnica y las instalaciones adecuadas para poder poner un hospital y atender gente. De la misma forma, se debería requerir o exigir que quien vaya a publicar encuestas electorales, quien quiera poner una encuestadora, tenga una experiencia, un equipo de trabajo idóneo y formado y unos recursos técnicos y humanos para poder hacer adecuadamente encuestas electorales. Obviamente es mucho mayor el impacto en un país y en la opinión pública de un servicio de salud mal prestado que de una encuesta mal hecha. Pero el punto que estoy planteando es, en cualquier caso, se quiere proteger a la opinión pública de un servicio mal prestado, protejámosla con algo que verdaderamente tenga la posibilidad de mejorar la calidad de la información y no con la simple prohibición, que es un recurso muy facilista, me parece a mí, y que en la práctica, en realidad, no está aportando a proteger al público, sino todo lo contrario, y puede llevar a que las firmas encuestadoras tengamos que, en la medida en que los fenómenos electorales comiencen a ser más dinámicos, en que la gente comience a ser más volátil en su opinión, nos va a llevar a considerar si es que entonces seguimos en este negocio publicando encuestas o nos quedamos solamente con las encuestas privadas, porque lo que va a pasar es que nuestra reputación va a estar en juego en cada elección y vamos a estar año tras año siendo calificados como un fiasco, como profesionales que no saben hacer su trabajo, porque claro, porque nos están prohibiendo llegar a medirlo en el momento en que toca medir esas cosas para que el trabajo esté verdaderamente bien hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Restrepo, de Ipsos Napoleón Franco. Entonces tenemos espacio para desarrollar con preguntas que tenga el público las dos ponencias que se han presentado aquí en este panel sobre cultura política. Si quieren, por favor, presentarse y decir a quién le dirigen la pregunta. Buen día, mi nombre es Fabián Echegaray de Market Analysis. Una pregunta para Alejandra, para Gabriela. Se me confunde. Primero una duda, ¿cómo mediste participación? Participación política es aquellos que dicen haber participado al menos aquellos que dicen haber participado al menos en haber firmado una petición, asistido a una manifestación o hecho un boicot. En al menos todos los que en al menos una de esas actividades dicen haber participado, se le pone 1, digamos. Bueno, ahora la pregunta, que es así un poco comentario, un poco pregunta, ¿no? Y va al encuentro de cómo interpretar esos dos movimientos aparentemente contradictorios, por lo menos de una perspectiva macro de democracia. Justamente durante todos estos años de los 90 para acá comenzó una línea muy fuerte, más en sociología que en política, de la cual Inglehart participó, por lo menos inicialmente de forma fuerte, después no tanto, donde básicamente se postulaba que de una política, de decisiones individuales respecto de valores políticos, vinculados con clase, vinculados con ideología, vinculados con simpatías partidarias, etcétera, se pasó a un anclaje en la experiencia cotidiana, en los estilos de vida, en
definición de la identidad a partir de, en fin, experiencias que se tenían en otros ámbitos, además de los políticos. En parte por la frustración de la arena política formal para realizar ese tipo de valores políticos o valores vinculados con bienes públicos, ¿no? Ulrich Beck, Anthony Giddens, Bennett del área de comunicación, elaboraron un poco esa política de los estilos de vida o subpolítica, como llamaron, y que coincide un poco digamos, ayudaría un poco en la interpretación de los resultados, ya que tienen lecturas muy parecidas. Tal vez no tanto con lo de participación, porque se refería más al tema de la deserción de las esferas formales, y los ejemplos que vos utilizás no son tan formales, no son tan convencionales, por lo menos, ¿no? Tal vez sí remitan al Estado como principal interlocutor, que es lo que esta segunda teoría del estilo de vida enfatiza, la deserción de un diálogo con el Estado y pasar a hacer política delante de otros actores, como por ejemplo las empresas, ¿no? o las organizaciones de la sociedad civil, y junto con eso entonces deserción también del ámbito institucional como el que representan el Parlamento, y al mismo tiempo defensa o cada vez mayor empatía con valores propios de la sociedad civil, como el de tolerancia. Entonces, que es una lectura diferente se trata de diferenciar derechos políticos de libertades civiles, ¿no? No sé si, digamos, si llegaste a tener contacto con eso, si encuadra más o menos en tu lectura también de los datos. No, que en realidad, gracias Fabián por el comentario, que es súper útil, porque en realidad es como digamos, como cerré la charla, queda quizá todavía como abierto y tengo que explorar más el hecho de por qué la tolerancia sí incrementó, mientras que las otras dos dimensiones cayeron. De todas maneras, respecto a lo que vos decías de la participación política, creo que si bien la tendencia con respecto a es la misma, es el de una erosión a la confianza política, los niveles de las caídas no se pueden comparar. Uno fue de alrededor del 40%, el otro del 10, 15%, y también es natural en un proceso, digamos, de democratización, que la gente tienda en el mediano plazo a participar menos, ¿no? Entonces, me es súper útil lo que me acabas de decir respecto digamos, a la literatura esta sobre el ámbito de lo cotidiano y de los estilos de vida y la interacción con otros actores que pueden ser las empresas o ¿cuál otros? ¿Actores también religiosos? O sea, ¿serían actores no necesariamente jerárquicos o pueden ser porque las empresas son... no pasa por una cuestión de verticalidad o jerarquía de las organizaciones, sino por pertenecer o no al Estado, al... Experiencia del día a día de la gente. Y en ese sentido las organizaciones religiosas también serían... También, lo que pasa es que tenés un proceso de secularización, claro, también. Y de descreencia. Bien. Gracias. Si hay espacio para una segunda pregunta, por favor. Yo muy breve, Gabriela, Gerardo Maldonado del CIDE en México. Dos cosas, me encantó el argumento y mucho más el hallazgo de que no hay es decir, la expectativa teórica de que debería haber una cohorte, una generación con diferencias producto de este gran evento que fue la transición, es muy interesante y no verlo. Ahora, el asunto es cómo ver, además de lo que te acaba de decir Fabián, cómo ver además como las hipótesis o teorías rivales a esto. ¿A qué me refiero? Hay al menos, se me ocurren dos. De a lo mejor, ¿por qué no encuentras ese efecto? Una es, digamos, que si bien, digamos, esta es una propuesta que va hay un gran evento y eso produce un cambio en actitudes, en comportamiento, también hay buena parte de la literatura que lo que dice es que más bien es el cambio en actitudes y el comportamiento lo que produjo el evento, ¿no? Es decir, que ese cambio
no precisamente quizá en estas variables, pero sí en términos, ya lo sabemos, de valores, en términos de otro tipo de actitudes, las que llevan en realidad a que los países transiten a la democracia y después otro momento donde se consoliden o se vuelvan democracias más eficaces, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no ves digamos, posiblemente no ves el efecto de lo que produjo la transición, sino más bien ese efecto, el cambio había ocurrido antes, por lo cual no podemos verlo, digamos, en esta generación. La otra es, digamos, otra literatura que dice que los eventos no producen un efecto en determinada generación, sino que lo que hacen es producir un cambio en toda la población. Y entonces vemos que eso ocurre en realidad sin diferenciar entre las cortes. Simplemente vemos efectivamente que hay un momento donde la población opina o tiene cierto tipo de actitudes o comportamiento y después cambia. Y entonces, exacto, entonces no fue, o sea, el efecto no produjo en una generación en particular que se socializó, sino lo que hizo fue producir cambio en la población en general. ¿No? Digo, hay literatura al respecto. Gracias, Gerardo. Sí, me parece súper, ¿cómo se llama? Interesante lo que estás planteando. Yo creo que acá también es una cuestión de disponibilidad de data, que en casi todos los países que estoy mostrando es 1990. Si tuviera 10 años antes sería maravilloso, pero... Sí, en Argentina. Y lo otro, digamos, es que, digamos, bueno, también siempre en el tema de las ciencias sociales está el huevo y la gallina, ¿no? Pero si realmente digamos, que seguramente fue así, si antecedió cambios en actitudes y comportamientos, siguiendo esa teoría, hubiéramos esperado que quizás se hubieran mantenido quizá más estables y no se haya producido este punto de inflexión a los 5 años, porque acá mostré el 90-2007, pero en el artículo con Ale Moreno sobre confianza política, si no me acuerdo mal, tenemos 90, 95 y 2000. Y lo que muestra es que ya en la ola del 95, esa caída en la confianza de la esa caída tan marcada del 40% se produjo casi inmediatamente luego del cambio de régimen, ¿no? Pero bueno, sí, si hubiéramos tenido más data, como siempre. Muy bien, tenemos una pregunta pendiente acá. Pues buenos días. Mi pregunta también va para Gabriela, y es que quisiera saber, cuando tú hablas de la socialización que se presenta en la nueva ola y pues los cambios que han tenido esta, quisiera saber si esa socialización estás hablando que es primaria o secundaria, o sea, viene efectivamente de los padres o digamos viene de la escuela, esa formación nueva que se está dando en esta nueva ola. Yo la enmarco más y según, digamos, también la literatura que existe, que es muy restringida. He encontrado cosas, bueno, de Niemi, y que habían escrito también mi padre, Edgardo Katterberg, del año 90, 92. He encontrado un artículo a nivel comparativo, ¿no? A nivel de la literatura norteamericana, recién hablaba, hay panel data de distintas hijos y padres desde los años 50, y de hecho ahí en Estados Unidos se encuentran generaciones muy marcadas entre la Great Generation, la generación de los baby boomers. O sea, en Estados Unidos pareciera que la dinámica, bueno, tiene una dinámica específica. Pero según la literatura esa y las pocas cosas que pude encontrar a nivel comparativo, quizás si alguien sabe de alguna otro artículo en los últimos 10 años de socialización política temprana y orientaciones o actitudes, me encantaría, porque no, por lo menos no lo he encontrado. Es más dentro de las nuevas instituciones, digamos, sobre todo educativas, ¿no? La socialización sobre todo pensando en las socializaciones en las escuelas, en el trabajo. Digamos, me focalicé más en eso, en las nuevas libertades y en las nuevas dinámicas y en los nuevos valores que se supone se transmitieron en las instituciones, sobre todo educativas. Cuando mencionas el primer corte, creo que no sé si es el corte 1 o el corte 3, que son los jóvenes entre 18 y 25 Sí. años, entonces la formación ahí académica realmente no está tan marcada como en otros cortes. Por eso mencionaba si la
Y pero a ver, en el 90 el cohort 3 tenían entre 18 y 25 años, o sea que son chicos que están terminando el secundario o entrando aquellos que estudian a la universidad o en nuevos contextos también laborales. Pero bueno, lo pensé en función de instituciones, bueno, no lo pensé, de acuerdo a la literatura, digamos, nuevas dinámicas y libertades y nuevas pluralidades que se generaron en instituciones más formales. Bien, hay espacio para una última pregunta. Si no hay, el moderador tiene una pregunta para Javier Restrepo. Es lo siguiente, teniendo en consideración los trabajos de campo que se tienen que hacer, ¿hasta qué día se pudieran publicar las encuestas antes de las elecciones? Teniendo en cuenta que hay un trabajo de campo. Si es la víspera o 2 días. Y mi segunda pregunta, que tiene relación, se vio que las que estuvieron menos cerca en las últimas elecciones fueron aquellas que emplearon la encuesta telefónica. ¿Por qué todavía no se hace, o no sé si lo están haciendo, encuestas telefónicas a celulares? Efectivamente, cuando uno habla de 24 horas, digamos, más bien voy a ir por lo que pasa hoy en día, de 7 días de prohibición a las encuestas electorales, en realidad está hablando de casi 10 días antes de la elección por el trabajo de campo. Porque aunque las compañías hacemos el esfuerzo de reducir al máximo el tiempo entre la finalización del trabajo de campo, la entrega de los resultados y su publicación, siempre se van un par de días en eso y entonces estamos hablando de fácilmente 10 días antes de la elección termina recogida efectivamente la información. Por eso en la encuesta a Países Ipsos les pregunté por encuestas de 15 días antes, considerando que el trabajo de campo nos hace en realidad una previsión un poco más larga incluso que los 7 días. Sobre tu pregunta de las encuestas telefónicas versus las presenciales, en varios países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, que es como un gran referente en ese sentido, efectivamente las encuestas son telefónicas básicamente todas. Allá no existe la encuesta presencial, sobre todo para este tipo de temas. En muchos países de Europa pasa lo mismo. Y pasa como en nuestros países que la penetración de líneas telefónicas fijas está disminuyendo mucho más que en nuestros países, dramáticamente, con lo cual se hacen muchas encuestas a teléfonos celulares. La posibilidad de hacer encuestas a teléfonos celulares requiere que exista lo que se llama el marco muestral, digámoslo en términos cotidianos, un directorio telefónico de números celulares. Es la lista completa de los celulares que existen para poder hacer llamadas allí y esa lista además debería tener la posibilidad de identificar geográficamente dónde está ubicada la persona, porque yo necesito tener personas tanto de la costa como del interior, como del sur del país dentro de la muestra. Esa información no existe en Colombia. No existe ningún directorio telefónico de números celulares, ni menos asociado a una ubicación geográfica, al menos aproximada, al menos de ciudad o algo parecido. Eso imposibilita en la práctica hacer encuestas telefónicas a celulares, de modo que cuando en encuestas electorales hacemos encuestas telefónicas, nuestra firma poco lo hace, solo lo hace con estratos altos, pero cuando se hacen son necesariamente a líneas telefónicas fijas, lo cual sí genera algunas restricciones y algún impacto sobre los resultados, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Damos por terminado así el panel 1 de la sección académica de este encuentro Wayport en Colombia. Muchas gracias a todos.